Cuando aquí te preguntan en México, ¿de dónde eres? ¿Qué les cuentas? Pues a veces no sé lo que conviene más. Si estoy en un mercado y digo que soy de Suiza, no conviene mucho, ¿no? Entonces ahí digo que de Italia. Luego también de España, no siento que es una nacionalidad que favorece mucho en México por la historia, ¿no? Ujú. Entonces como al tener tres nacionalidades, suiza, italiana y española, juego a mi favor las cartas, Ok. ¿no? Y es la italiana normalmente. La italiana, ¿no? El italiano es súper simpático, la verdad, y cae muy bien aquí en México. Ah. Entonces ya la italiana principalmente, pero si es más cuestión de negocios, pues ahí sí me hago más el suizo. Claro, güey. Finanzas, Eso, ¿no? ¿no? Planeación. Cuando dices como Suiza aquí en México, ¿qué es la connotación de la gente? ¿Qué tiene de Suiza? Pues lo típico, ¿no? Los bancos, el chocolate, los seguros, luego los memes, ¿no? Imagínate vivir en Ah, Suiza sí. y Sí, perderte sí, sí, esto. sí. No sé cómo nació ese meme, pero está chido, ¿no? Porque realmente ayuda a no diferenciar Suiza y Suecia. Porque Ujú. siento en el español a veces mucho, soy de Suiza, ah, eres de Suecia, todos son güeros. No, no, bueno, sí son güeros muchos, pero nosotros somos los del chocolate y los bancos y los Alpes, ¿no? Mm, Entonces Suecia, a raíz de ese meme, nos ayudó a diferenciarnos un poco con Suecia. órale. De nacimiento y todo lo que es mi memoria de mi infancia, pues Suiza. Yo nací en Suiza, kinder en Suiza, primaria, secundaria, luego mis estudios, todo lo hice en Suiza. Entonces Mm, nunca realmente tuve esa conexión con España y con Italia. Era siempre el inmigrante eterno, tanto en Suiza como en España, como en Italia, ¿no? No, o sea, en Italia era el suizo, en Suizo era el español o el italiano, y en España era el italiano. O sea, siempre era como que no, no eres de aquí. claro, Pero llegas a México y ya dices, la gente dice, no, el claro. mexicano nace donde le da la gana, ¿no? Claro, hay que decir, pues tu papá es de España Ujú, y tu madre viene de Italia. exacto. Y los dos emigraron a Suiza. Ok. Con la primera ola de los inmigrantes, o sea, mi madre fue en la primera ola de los italianos, luego le siguieron los españoles, luego los portugueses y ahora todos los países balcánicos, ¿no? Mm, Que es pues en todo lo que era ex Yugoslavia hasta Turquía, ¿no? claro. Y alemanes. Hay un montón de Alemanes. migrantes Y alemanes. fíjate, eso no lo sabía, la población de extranjero más elevada en Suiza son los alemanes. Sobre todo como en muchos oficios, en muchos trabajos. Aquí se diría como artesanos, en Alemania sería más como Handwerk, pero Ujú. pues sí, todos los trabajos donde usas tus manos, por ejemplo, yo conozco uno que es panadero, pero bueno, es como toda ya una formación profesional, ¿no? En Alemania es Konditormeister. O sea, no solo es panadero, sino maestro de panadería y se emigró a Suiza porque dijo, bueno, ahí hay muy pocos suizos que primero quieren hacer ese tipo de trabajo y segundo, yo como alemán, para mí es una super oportunidad porque gano mucho mejor que en mi país. Pues es como para un alemán de emigrar de Alemania, que ya es un país muy perfeccionista, Ujú. siento yo. Es como el escalón es subir a Suiza Mm, y no veo muchos. O sea, no, los italianos los ves en todo lado. ujú. Tienen que buscar un poco la vida por cuestiones de la situación que se vive en Italia. Ahorita es el país más viejo en el mundo, ¿no? Porque la ¿Así? media de edad son pues los ancianos, ¿no? En Italia. Sí, los jóvenes son los que salen de Italia Ah, y no regresan, ¿no? ok. Pero los alemanes no veo que muchos se salgan de Alemania. Todavía no. Yo predigo una ola de migración de alemanes que van a salir en los próximos 20 años de Alemania. ¿Y por qué crees eso? Política, situación en general, ya se nos están cayendo como con una casa de cartas todo nuestro sistema de salud, de Pero eso en toda jubilación. Europa, ¿no? Sí, Ahorita está la situación un poco delicada con todo lo que está pasando en Estados Unidos, todo lo de Rusia, madre mía, está Europa, está no más sé. nerviosos. Y sobre todo también porque de repente con el internet tú puedes ver y redes sociales de, órale, y este alemán se emigró hace, no sé, 15 años a Bali o a Asia o América Latina y mira, nosotros también lo podríamos hacer.
¿no? Porque yo siento como, por ejemplo, de mis paisanos, muchos traen esa profunda, un poco tristeza de, güey, sí, Alemania es bonito, pero como siempre se deprimen con el tiempo, con el invierno, ¿sabes? Como luego, y como a muchos les da como un pequeño bajón cuando vuelven, por ejemplo, de vacaciones. Alemania, Suiza o cualquier otro país de donde uno proviene, no es fácil dejarlo. Ujú, Tu lugar de tus raíces, tu familia, tus amigos. Y a veces, pues, tiene que ocurrir algo que te abre los ojos y que quieres resetearte por completo. ujú. No sé si en tu caso fue algo que pasó que te hizo pensar, ¿sabes qué? Voy a quemar los barcos y no voy a regresar a Alemania y voy a intentar, la única opción es aquí, no Ujú, opción A, B ujú, y regreso, ah, no me fue tan chido, me regreso, ¿no? ujú. Literalmente quemar los barcos. No sé si en tu caso fue algo así. Claro, tienes que quemar los barcos en algunas situaciones porque si dejas abierta esa oportunidad es como tienes mucha tentación en algún momento de decir, "No, sabes que sí me esforcé, pero bueno, yo regreso ahorita a Sí, mi como que zona no de le confort". echas muchas ganas, ¿no? No Ándale. sabes, como que si sabes si es tu única opción y no quieres regresar a donde te saliste, es como que le buscas y le Ujú, raspas y creces, ¿no? ujú. ¿Tú creciste entonces hasta cuántos años en Suiza? ¿Qué eres? Hasta los 20 21. Ok. Y luego ya empecé a curiosear, así como que a los 20 ya hice todo mi aprendizaje, mis estudios. En Suiza como que fomentan mucho la educación, ¿no? De que empieces a trabajar a joven edad combinado con los estudios, ¿no? Ujú. Y pues eso ya a muy joven me permitió certificarme en finanzas y en Órale. trabajar en un banco suizo. Órale. Y lo que mucho me gustaba en el banco no era ni el trabajo en sí, me gustaba que podía aprender idiomas y que se ganaba muy bien. Ujú, Era aún la época dorada del sector financiero de Suiza, el ujú, secreto bancario estaba muy sólido, nadie lo podía penetrar, ujú. pero pasando el tiempo, el Peitschen, el político alemán, ¿no? Que siempre Ajá. estaba de que no, el secreto bancario no debería Sí, sí, existir, sí, es sí. como un paraíso fiscal Suiza y todo. Pues pasando el tiempo prácticamente se iba agujereando el muro del secreto bancario, que para los que no saben lo que es un secreto bancario es Ajá. básicamente los clientes que tenían cuentas en Suiza estaban protegidos por una ley suiza que era el secreto bancario, que no podían transmitir informaciones de las personas que tenían las cuentas en Suiza al exterior, Ok. ni a ningún sector de finanzas, ni a ningún gobierno, entonces estaban protegidos. Claro, tenían que pasar por el risk and compliance y todo lo que internamente el banco se está asegurando que no tienen dinero sucio, dinero que proviene de negocios dudosos, ¿no? Ujú, Tienen que hacer ellos bueno, tienen su propio departamento de risk and compliance, pero sí de cierta forma estaban muy protegidos, ¿no? ujú. Y Estados Unidos fueron los primeros en quebrar ese muro. Cada cliente que tenía nacionalidad de Estados Unidos o una green card, los datos directamente se enviaban a Estados Unidos para que Órale. estuviera al tanto que el cliente abrió una cuenta, ¿no? Y ahora, hoy en día, ya es como mucho más. Con toda Europa, ya no es lo que era anteriormente el secreto bancario, ¿no? Pero Mm. yo justamente entré cuando las películas, James Bond, todos tenían Sí, sí, cuentas en sí. Sí. Suiza, el puro estilo así, Lobo de Wall Street, todos querían trabajar en la bolsa de mercados y no me interesaban mucho los números, sí la ganancia, porque a partir de los 15 o 14 años entras en ese proceso de aprendizaje, son 3 años, 3 días a la semana vas a trabajar Ujú, y 2 días a la semana estás estudiando, ¿no? ujú, En la escuela. ujú, Bueno, la escuela está en otro lugar y yo trabajaba para la UBS, que es el banco más ujú. grande de Suiza. Su forma de aprendizaje era que cada 6 meses te turnabas de sector en el banco. Estabas una vez en la caja, otros 6 meses estabas en la bolsa de mercado. Era un programa muy bueno, pude Ujú. aprender mucho. Pero mi estímulo inicial era la ganancia en sí. Y también un poco empujado por mis padres, que pues siendo inmigrantes querían como, oye, Claro, ver haz lo florecer a mejor, su hijo. sí, haz lo máximo que puedes, ¿no? Ujú,
de dinero o tener ese tag, verme con un traje y estar como en Paradeplatz, que es el distrito financiero de Zurich, de donde soy, y como que pues sí les hacía sentir mucho orgullo de verme así, ¿no? Un chiquillo de 14 años ya con su traje y todo, su maletita y todo, A los y 14 años 14 empezaste. 15 el aprendizaje empieza así, Ok, sí. o sea, es como una formación profesional, como la Ausbildung en Sí, Alemania. Lehre en alemán, Lehre, sí, sí. Ujú. pero aquí creo que le dicen aprendizaje. Sí.